Hola, bienvenidos. Soy la profesora Nelly Valadez y conmigo van a analizar la guía UNAM 2024 de la materia de geografía. En este video vamos a ver las 4 áreas. Entonces, si geografía es una materia que tienes que trabajar o a lo mejor como es sencillita, pues no la has estudiado mucho, te recomiendo que cheques toda la guía porque todas las preguntas te van a servir muchísimo, no importa el área a la que vayas. Bueno, pues vamos a empezar con el área número 1 para todos aquellos que van a ser ingenieros. Vamos a ver lo que dice. En la actualidad, la principal finalidad de la geografía es, bueno, normalmente esta pregunta suele ser de las iniciales en el examen, en esta sección. Y las opciones dice a diferenciar las causas y efectos de los hechos y fenómenos geográficos, conocer los efectos terrestres provocados por los fenómenos naturales, explicar la relación entre los elementos naturales y sociales del medio geográfico, o la de localizar los elementos naturales y sociales sobre la superficie terrestre. Bueno, muchachos, pues nosotros sabemos que la geografía es una ciencia mixta, es algo que vas a tener que recordar siempre que te piden dar una definición. Hay que considerar que necesitamos encontrar los elementos que hablen de la geografía física y de la geografía humana. Entonces vamos a ver cuál de las opciones tiene las dos cosas, porque la geografía no solo estudia las capas de la Tierra, las placas tectónicas, digamos como el territorio, la ubicación geográfica, cómo son las regiones naturales. No solo estudia eso, sino que también estudia cómo es la interacción del ser humano con todo lo que acabo de mencionar. Por eso es una ciencia mixta que tiene los dos elementos. Bueno, pues en este caso la respuesta correcta es el inciso C, que dice explica la relación entre los elementos naturales y sociales del medio geográfico. Así que las demás, pues las descartamos porque solo se enfocaban o en geografía física o en geografía social. Y la C las involucra a ambas. ¿Qué tal? Entonces no lo olvides, debes tener elementos naturales y sociales para que la definición sea correcta. Vamos con la siguiente, que dice así. Si en el uso horario 0 grados son las 20 horas, ¿qué hora será en la ciudad de Tijuana, México, cuyo uso horario es de 120 grados oeste? Aquí la W, a veces en la UNAM, en el examen, nos ponen la sigla en inglés, pero hay que recordar que significa oeste. Y cuando venga la E, quiere decir este, que en inglés pues se dice east. Entonces por eso tanto en inglés como en el español va a venir con la E si se refiere al este, pero en el caso del oeste va a venir con una W. Muy bien. Vamos a ver cómo calculamos este ejercicio. Normalmente para los que van al área 1, sí les van a poner algún ejercicio como este, en donde tienen que hacer un cálculo. Digamos que pues no es nada del otro mundo, calcular las diferencias horarias es algo muy sencillo, pero que no viene este ejercicio tanto en áreas, por ejemplo, en área 3 o en área 4, suelen ponerlas más en área 1 y área 2, pero ojo, los que van para área 3 y 4, no se confíen, hay que saber cómo resolver estos ejercicios también. Así que vamos a hacerlo juntos. Lo primero que tenemos que determinar, muchachos, es saber cuántos usos horarios hay entre un punto y otro. Entonces vamos a ver la distancia en grados del punto A y el punto B. ¿De acuerdo? Tenemos la información de que en Tijuana, México son los 120 grados oeste y nos está diciendo que vamos a medir o a comparar la diferencia horaria con el meridiano cero. Entonces hay que recordar que el meridiano de Greenwich es el famoso meridiano cero y que yendo hacia el oeste pues vamos a tener varios usos horarios cada 15 grados. ¿De acuerdo? Entonces ya dijimos que Tijuana está a 120 grados oeste. Como mencioné, la distancia en grados entre cada meridiano es de 15 grados. ¿Por qué de 15 grados? Bueno, porque la Tierra, como es una esfera y al dar una vuelta completa, obviamente tiene que hacer un giro de 360 grados. Para dar ese giro completo, la Tierra, ¿cuánto tarda?
tarda 24 horas y es a lo que le llamamos un día, ¿correcto? Porque dio una vuelta completa, entonces ya por todos los países ya hubo día, hubo noche, entonces son 24 horas las que tarda en dar una vuelta completa sobre su propio eje. Y entonces cada cuánto avanza, cuántos grados avanza cada hora, es lo que se preguntaron los teóricos, los estudiosos, y pues se descubrió que si son 360 grados los que va a girar y lo hacen 24 horas, pues entonces vamos a dividir 360 grados entre 24 y ¿cuánto nos sale? Nos sale 15 grados, ¿sí? O sea que la Tierra avanza 15 grados cada hora. ¿Para qué? Para que en 24 horas ya haya dado una vuelta completa. Entonces, por eso nosotros tenemos que considerar que cada uso horario tiene una distancia de 15 grados para nuestro cálculo matemático y para resolver este problema. Es algo que hay que tener en mente. Entonces, lo que haremos a continuación es que si yo ya sé que el punto A son 0 grados y en el punto B son 120 grados, esa es la distancia, 120. Y a los 120, aquí ya vamos a ponerle con otro color, a los 120 grados los voy a dividir entre 15 porque ya supimos de dónde es que sale el 15, ¿no? Es lo que tarda la Tierra en avanzar una hora, tarda 15 grados. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer la división, vamos a dividir 120 entre 15 y nos sale 8. ¿Ese 8 qué significa? Pues son 8 usos horarios, ¿sí? O podemos decirle que son 8 horas de diferencia. Bueno, ahora, ¿8 es la respuesta? No, todavía tenemos que definir que en el uso horario 0 grados o en el meridiano 0 o meridiano de Greenwich, como desees llamarle, ahí son las 20 horas, o sea, son las 8 de la noche. Vamos a definir qué hora es en Tijuana y para eso hay que recordar una regla. Cuando nosotros vamos a retroceder hacia el oeste, vamos a restar horas, ¿ok? Pero si nosotros necesitamos comparar el horario hacia el este, pues entonces ahí vamos a sumar horas. ¿Por qué? Porque en el este amanece primero. ¿De acuerdo? Todo lo que es Japón y aquellos países orientales, pues a ellos les amanece primero, allá viven un día adelante, por así decirlo, será que por eso son más avanzados en muchas otras cuestiones, porque ellos están adelantados, incluso en ese tema, ellos ya están un día más avanzados que nosotros, porque allá amanece primero y bueno, por la ubicación de la Tierra y cómo va dando vuelta a nuestro planeta, pues así es, ¿no? El día va siendo paulatino para conforme se va avanzando la Tierra, conforme va girando, la luz del día va llegando progresivamente a cada ubicación geográfica y pues al este llega primero. Por lo tanto, allá tenemos que sumar. Si vamos a calcular una diferencia horaria hacia el este, tenemos que sumar. En Japón es más tarde, en España es más tarde. Y pues sí, tenemos que medir hacia el oeste. Algunos puntos geográficos que están hacia el oeste en referencia a México, pues es, por ejemplo, Los Ángeles, California, está todavía más hacia el oeste y pues allí hay que restar. Para ellos es más temprano que para nosotros. Por lo tanto, en este ejercicio vamos a restar porque vamos hacia el oeste, así que a las 20 horas le voy a restar 8 y aquí lo vamos a poner 20 menos 8. Y la respuesta correcta, muchachos, pues es el inciso C, ¿sí? Nosotros aquí calculamos de manera muy sencillita que efectivamente, mientras que en el meridiano 0 son las 8 de la noche, en Tijuana van a ser las 12 horas, son las 12 del día. Una diferencia de 8 horas.
Y pues bueno, así de facilito es. En el examen no vamos a contar ni con Google ni con ningún otro recurso, ¿verdad? Para preguntarle qué hora es en Tijuana, mientras que en Londres es tal hora. Sino que hay que recordar que para contestar este ejercicio, primero hay que calcular la diferencia en grados. Después, que ya tengas ese dato, hay que dividirlo entre 15 grados, la distancia en grados. Y después vamos a ver el resultado que nos dé, si lo vamos a sumar o a restar, dependiendo si vamos hacia el este o hacia el oeste. Y así de fácil se sabe cuál es la diferencia horaria entre un punto geográfico y otro. Vamos con la siguiente pregunta. Número 3. En el mundo, las mayores reservas de energéticos se localizan en Norteamérica, Europa Central, Sureste de Asia o Medio Oriente. Pues seguramente ya has escuchado que la fama de los países del Medio Oriente es precisamente esa. Son grandes productores de petróleo, por ejemplo, y pues en Estados Unidos y otros países que son grandes productores industriales y que pues tienen grandes empresas, grandes industrias, están muy interesados en, ¿cómo decirlo? Pues en siempre estar consiguiendo productos energéticos o recursos energéticos que les ayuden a generar sus, pues todos los productos que realizan en las industrias, ¿no? Entonces, por eso muchos países están interesados en algunas tierras del Medio Oriente y es famoso, son famosos los conflictos bélicos allá por esos temas, ¿sí? Porque los territorios allá son una fuente de estos recursos energéticos muy importante en el mundo. Así que pues la respuesta correcta es el inciso D. Seguimos. El río que comunica a Moscú con el mar Caspio. Bueno, este tema de ríos es muy importante en el examen y a veces también pues representa un reto importante porque la verdad es que te los vas a tener que aprender. Si no eres muy bueno con los nombres o ubicando espacios geográficos, yo te recomiendo que estés visitando constantemente estas aplicaciones de mapas en donde en internet puedes ver claramente cómo están distribuidos los ríos, cómo se llaman, qué países atraviesan. Y pues fíjate en los ríos más grandes de cada continente, porque son esos por los que te van a preguntar. En este caso, pues nos están preguntando por un río de Europa. Y pues el mar Caspio, esta es su ubicación, aquí lo podemos ver. Y el río Volga es el que precisamente comunica a Moscú con el mar Caspio. Moscú pues se encuentra en Rusia y vemos que hay un punto en el que conecta a la ciudad de Moscú, la capital de Rusia, con este mar Caspio que también es considerado un lago porque está encerrado entre tierras continentales. Y bueno, esa es la respuesta correcta, el Volga. Hay que conocer, como dije, de los ríos más grandes, más importantes del mundo, hay que conocer de dónde surgen, en dónde desembocan, cuáles son los países que atraviesan, cuáles son sus principales actividades económicas, porque es algo que nos van a preguntar en el examen, nos pueden preguntar en el examen, entonces hay que estar preparados. Aquí te pongo otro mapita para que lo puedas ver un poco mejor y te des cuenta cómo cómo está la configuración de este río. Aquí vemos Moscú. Aquí ya podemos ver a más detalle los nombres de las ciudades de Rusia. Y pues aquí la capital Moscú. Y aquí está el río Volga, no sé si lo alcanza a ver. Y aquí está el mar Caspio. Entonces aquí vemos esta red de ríos, donde sin duda es el Volga el más importante que ayuda a conectar esta capital con este mar. Muy bien, continuamos. 5. Él sirve para la industria pesada. Bueno, en este caso la respuesta correcta es el carbón. Es uno de los minerales más importantes en la industria, aunque cabe señalar que cada vez se están buscando nuevas formas de prescindir de este recurso natural. ¿Por qué? Porque al utilizarlo en la industria, en la fabricación de muchísimos
digamos como artículos, utensilios. El carbón es muy contaminante, entonces pues se busca a través de otros recursos que sean más amables con el medio ambiente, pues poder sustituir al carbón. Pero hoy en día sigue siendo un mineral muy utilizado y como dato, pues Estados Unidos es un gran productor de carbón, porque también a veces nos preguntan eso en el examen. Así que recuerda, el carbón sirve para la industria pesada. Continuamos. 6. El aumento y la retención de dióxido de carbono en la parte inferior de la atmósfera está generando el intercambio del agua, el cambio climático global, la alteración del viento, la modificación del relieve. Muy bien, la respuesta correcta es el cambio climático global. La retención de dióxido de carbono en la parte inferior de la atmósfera hace, muchachos, que haya inversión térmica, que de repente podemos ver como capas de contaminación que no permiten que el aire caliente pueda salir, ¿no? Hacia otros niveles de la atmósfera y entonces ese aire muchas veces se queda entre nosotros y por eso sentimos más calor. O también a la inversa, podemos sentir mucho frío. Y pues el cambio climático es una realidad, cada vez es más evidente y por supuesto más preocupante. Entonces hay que ser muy cuidadosos, muy responsables, ¿no? Con nuestro consumo de todos los tipos de sustancias que puedan generar dióxido de carbono. Y pues bueno, es un tema de ecología que en el examen UNAM siempre nos harán alguna preguntita sobre esto. Continuamos. La número 7. Las dos áreas de mayor concentración de población en el mundo son... Estos temas de población siempre son muy recurrentes en el examen. Tenemos entre las opciones Asia Oriental y Europa Occidental, Asia Occidental y Europa Occidental, Asia Meridional y Europa Occidental, Asia Meridional y Europa Meridional. Bueno, pues evidentemente nuestras opciones en todos los casos son Asia y Europa, pero necesitamos saber como estudiantes, aspirantes a la UNAM, en qué partes del continente, de todos los continentes, radica una mayor concentración de personas, ¿sí? Y en el caso de Asia, que por cierto es el continente que está más superpoblado porque contiene algunos de los países más poblados que están en el top del ranking, como China, que es el número 1, como India, que es el número 3, Japón, que tiene una alta densidad de población, aunque no es el país más poblado, pero sí tiene la ciudad más poblada del mundo, que es Tokio. En Asia, las mayores concentraciones de personas están en la parte sureste, ¿sí? Aquí nada más están hablando de Asia Oriental, por ejemplo, que sabemos que es en el este, oriente y el este son sinónimos. Y bueno, de toda la parte oriental o de toda la parte este, donde se concentra todavía más es en la parte sur, por eso les digo sureste, ¿no? Porque ahí está la parte poblada de China, la parte poblada de la India, están todas estas islitas que están también muy pobladas, como Tailandia, Filipinas, todas esas. Bangladesh, que es un país pequeño y a veces como no muy relevante en muchos temas, pero en el tema de población es un país que está en el ranking y pues por eso Asia Oriental es una de las respuestas. Así que lo vemos en el inciso A y nada más. Entonces eso nos hace saber que esa tiene que ser la respuesta. Ahora, en cuanto a Europa, tenemos Europa Occidental en 3 opciones, lo cual también nos avisa que es muy probablemente la respuesta, y Europa Meridional. Bueno, para que sepas por qué la respuesta es el inciso A y por qué Europa Occidental es una de las áreas con mayor concentración de población en el mundo, es que ahí están algunas de las ciudades más importantes del mundo en donde se concentra la población. En Europa Occidental tenemos Francia, tenemos a España, tenemos a Roma, tenemos a Alemania, y que estas a su vez contienen algunas de las capitales más relevantes del mundo en muchos temas, ¿no? Está París, está Madrid, está, no había mencionado Inglaterra, pero Londres también es una ciudad muy importante en el mundo y que muchas personas migran a Londres. Está Roma, está en Alemania hay numerosas ciudades en donde también muchas personas migran. Y bueno,
Aquí podemos ver que al ser estas ciudades tan importantes a nivel mundial y tener tanta proyección, pues ahí se concentra la mayor parte de población en Europa. Además, ahí el clima todavía no es tan extremo porque a pesar de que en Europa del Norte hay ciudades muy importantes y con alta calidad de vida, pocas personas viven en Europa del Norte por el clima extremo. Entonces, el clima siempre es un factor también para que el ser humano se asiente y se quede pues a vivir en algún lugar. Entonces, la respuesta correcta es inciso A, Asia Oriental y Europa Occidental. Seguimos. Vamos con la pregunta número 8. Conjunto de empresas con pocos competidores a nivel mundial que controlan el mercado, la producción y venta de uno o varios productos. Para contestar esta pregunta hay que fijarnos primero en los prefijos de cada uno de estos conceptos. Y bueno, vamos a empezar con monopolio porque el prefijo mono creo que es conocido. Mono quiere decir uno. ¿Sí? Por eso cuando hablamos de, no sé, un monóculo o un monociclo, hablamos de un lente, una llanta, ¿verdad? Entonces, mono quiere decir uno. Tenemos duopolio, que quiere decir dos, y tripolio, que quiere decir tres. Pero en el caso de oligo, quiere decir pocos. Bueno, ahora, el sufijo de polio. ¿Polio qué significa? En todos los casos tenemos polio. Polio quiere decir vender o derecho a vender. Entonces, en este caso, la palabra pocos lo vemos en nuestra pregunta, ¿verdad? Conjunto de empresas con pocos competidores a nivel mundial. Quiere decir que son empresas que se han reservado el derecho de vender cierto producto, cierto servicio, que se han pues hecho equipo, ¿verdad? Para mantener ciertos precios y para dificultar la entrada a otros interesados que pues quieran vender el mismo producto o el mismo servicio. Estas empresas dicen, bueno, nosotros vamos a ser los únicos que vamos a ofrecer esto y aparentemente son competencia, pero realmente es una sociedad en donde pues se apoyan unos a otros para no facilitar el acceso a otros interesados en vender ese producto o servicio, y es a lo que le llamamos oligopolio, ¿sí? Que son pocos los que tienen el derecho a vender pues como mencioné, ese producto o servicio. Así que no olvides este prefijo porque en el tema de economía, aquí en geografía, es muy utilizado. Continuamos. Pregunta 9. Países que se independizaron de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muy bien, pues entonces, ¿cuáles fueron los países que se independizaron de la URSS? Aquí en el examen UNAM hay que tener cuidado de no confundirnos con los que pertenecían a Yugoslavia o a Checoslovaquia. Vamos a eliminar algunos en donde vemos que pudieran ser distractores porque se derivaron de Yugoslavia o Checoslovaquia. Por ejemplo, República Checa, pues esa surge a partir de la desintegración de Checoslovaquia, ¿sí? Déjenme ver si tenemos alguna otra entre las opciones. Pues sí, tenemos a Rumania, Bulgaria, Albania, ¿verdad? Las vamos a eliminar en el inciso C. Y en el caso de Suecia, Noruega, Finlandia, Polonia, estas no se desintegraron de ninguna de las que mencioné. Y pues Letonia sí se desintegró de la URSS, igual que su casi tocaya Estonia. Lituania, que por cierto estos tres nombres ahí, Letonia, Lituania y Estonia, pues pertenecieron a la URSS y suenan muy parecidos, entonces ahí los puedes relacionar. Y Ucrania, que últimamente pues ha estado en noticias, ¿verdad? Ha sido tema ahí de debate por todo este conflicto bélico que se ha dado entre Ucrania y Rusia. Y pues bueno, es porque Ucrania pertenecía a la URSS, entonces es fácil recordarlo por todo el contexto que se está viviendo hoy en día. Inciso D es la respuesta. Continuamos. Pregunta número 10. La primera zona pesquera de México se ubica en la península de Baja California y exporta productos como el
También es muy importante que conozcamos las zonas pesqueras de nuestro país y aún más importante que identifiquemos por qué se caracterizan, cuáles son los productos pesqueros que son más icónicos o que se generan más en aquella zona. Y pues debes saber que a pesar de que nuestro país está rodeado de océanos, sí, tenemos el Golfo de México, tenemos el Océano Pacífico, hay unas partes que colindan con el Mar Caribe y así sucesivamente. A pesar de estar rodeados de tanta agua, la que se pone en el top como una de las aguas más productoras de ciertas especies y que pues permiten que nuestro país pueda exportar grandes cantidades de peces es las costas de Baja California, ¿sí? Ahí en el Mar de Cortés y también en las costas del Pacífico. Baja California permite que México se coloque como un gran productor en recursos pesqueros. ¿Y cuáles son esos recursos pesqueros que predominan en aquella zona? Que justo es la pregunta. Bueno, pues es el atún y la sardina. Y hasta aquí hemos llegado con el área 1. Todos los que van al área 1, chequen muy bien todas las respuestas, pueden regresar para analizar si tuvieron alguna duda, también nos pueden dejar ahí en los comentarios. Y vamos con el área número 2, que este es para todos los que van a ciencias biológicas y de la salud. Vamos a ver que probablemente esta sección de geografía va a estar más enfocada en cuestiones de la biodiversidad y la biología y cómo se interrelaciona con el espacio geográfico. Vamos a ver qué dice la primera pregunta. La geografía es una ciencia mixta porque integra conocimiento que pertenece a las ciencias. Como les dije, la pregunta número 1 normalmente suele ser una definición y ya habíamos hablado de que la geografía es una ciencia mixta y también habíamos hablado que debe integrar dos recursos importantísimos, que es los recursos naturales y los humanos. Entonces, por eso la respuesta correcta es el inciso C. Políticas y económicas, todas estas serían humanas. Económicas y sociales también serían humanas. Y políticas y naturales, pues sí, naturales es geografía física, pero al decir políticas, pues estamos hablando de una sola particularidad de las ciencias sociales y estamos buscando algo más general, por eso nos estamos quedando con el inciso C, ¿correcto? Muy bien, continuamos. Vamos con la pregunta número 2. Ciudades que se localizan en una zona de riesgo volcánico y sísmico en el continente americano. Muy bien. Tenemos Sao Paulo y Buenos Aires, Houston y Asunción, Belmopán y Monterrey, Puerto Príncipe y Santiago de Chile. Tenemos que buscar una zona de riesgo volcánico y esto, bueno, y sísmico también. Y esto se va a derivar de identificar que tenemos un límite de placas. Puede ser tanto convergente como divergente, perdón, como transcurrente, límite de placas convergente o transcurrente, porque estos son los responsables de los riesgos sísmicos, de los grandes sismos y temblores y también de la gran actividad volcánica que hay en algunos sitios en el mundo. Entonces, ¿cuáles son estos países que se encuentran en un límite de placas como el que acabo de escribir? Bueno, pues la respuesta correcta es el inciso D, Puerto Príncipe y Santiago de Chile, ¿sí? Aquí en Haití tenemos un límite de placas en el Caribe y acá en Santiago de Chile tenemos un límite de placas, la placa de Nazca con la placa sudamericana es la que hace que precisamente en Chile haya una gran actividad, no solo volcánica y sísmica, sino que ahí se haya levantado la cordillera de los Andes, ¿no? Que hay grandes montañas y pues esto es porque en la placa de Nazca y la placa sudamericana constantemente están teniendo este movimiento convergente, ¿sí? Y la placa de Nazca, como es una placa oceánica, es una placa más ligera, esta es una placa continental y está muy pesada. Cuando chocan, la placa de Nazca se pasa por debajo de la sudamericana y entonces, pues
produce, por ejemplo, el surgimiento de estas grandes cordilleras y que todo el tiempo sigan haciéndose más y más altas. Y también, como dice la pregunta, pues produce actividad sísmica y volcánica. Entonces, cuando dos placas chocan, eso pasa. Y también cuando dos placas están una frente a la otra y a lo mejor no chocan, pero se están friccionando, esas son límites de placas transcurrentes y que también generan sismos. De todos los demás, se encuentran en ubicaciones que no están cerca de un límite de placas tan directo y entonces pues tienen la ventaja de no tener tanta actividad sísmica o volcánica. Muy bien, continuamos. Pregunta número 3. País que ocupa el primer lugar en la producción de cobre es Australia, Chile, China, Perú. Ahí están nuestras 4 opciones. Sin embargo, la respuesta correcta es el inciso B. Chile es el primer productor en el mundo en producir, bueno, valga la redundancia, era productor que genera cobre. Y quiero decirles que aquí en las opciones también tenemos a Perú, que es un importante productor, pero él se encuentra en tercer lugar. Entonces, por eso, al tener que elegir una respuesta, solamente una respuesta, pues ganó Chile. Quiero también que consideres que Australia y China son grandes productores de casi todos los metales que hay en el mundo. Y China suele ser el primer lugar, el primer productor de oro, el primer productor de no solamente de metales, sino de otro tipo de recursos naturales como la madera y etcétera. China se posiciona normalmente siempre en primer lugar, pero en materia de cobre es Chile y en materia de plata es México. Entonces, bueno, ahí para que no se nos olvide, porque el examen suele preguntar bastante por metales. Sobre todo para los que van al área 2. Número 4. El agua subterránea se emplea principalmente para construcción de presas, control de inundaciones, riesgo en áreas agrícolas o producción de energía. Bueno, el agua subterránea, que también en el examen te la pueden preguntar con el nombre de mantos freáticos. Aquí te lo voy a poner para que no se te olvide. Los mantos freáticos son aquellos que están en capas inferiores de la tierra, que están como en el subsuelo, que se forman ¿cómo decirlo? A través del agua de lluvia que se va filtrando, que se permean las capitas de la tierra y de repente si nosotros excavamos lo suficiente, hacemos hoyos profundos, encontramos agua y eso es a lo que le llamamos un pozo. Entonces, ¿para qué las sociedades humanas hacen pozos? ¿Para qué quieren encontrar agua subterránea? Normalmente en el tema de actividades económicas, muchachos, se hace para el riego en áreas agrícolas. Es lo más común, ¿no? Que se construyan pozos en sembradíos, en cultivos, para garantizar que el agua llegue, ¿sí? Para garantizar que las cosechas no se pierdan y pueda abastecer estas tierras de agua. Muy bien, continuamos. Número 5. Las costas de los estados bueno, ahí vamos a completar, son afectadas por los ciclones tropicales que se forman en el mar de las Antillas. Este tema de fenómenos naturales hay que estudiarlo bien, hay que ver cuáles son las partes, no solo de México, sino del mundo, que son más susceptibles a sufrir un desastre natural. Y bueno, el tema de los ciclones es algo que siempre se va a dar mucho en las costas. Vamos a ver cuál de todas nuestras opciones, de cuál de estos estados está en una situación más sensible para que puedan ser víctimas de algún ciclón. Y bueno, la respuesta correcta es el inciso B, es Yucatán y es Quintana Roo. ¿Por qué? Porque están cerca del Mar Caribe, que es una zona donde hay grandes riesgos de este tipo climatológico. Y bueno, tenemos otras opciones en donde también hay costas, pero en la costa de Guerrero, por ejemplo, pues está en el Océano Pacífico, entonces ahí no hay tanto riesgo de esta formación de ciclones. También tenemos a Chiapas y a Oaxaca, que sus costas dan hacia el Pacífico, igual Nayarit.
y pues en el caso de Campeche y Tabasco que dan hacia el Golfo de México, no se ven tan expuestos como Yucatán y Quintana Roo. Por eso la respuesta correcta es el inciso B. Número 6. El cambio climático global tiene como principal consecuencia A, el derretimiento de los polos, B, el aumento de las temperaturas, C, la degradación de los bosques, D, la desertificación de los suelos. Muy bien, pues todas estas son consecuencias efectivamente de algún tipo de contaminación o algún tipo de fenómeno que está ocurriendo últimamente como consecuencia del cambio climático y de todo lo que el hombre le está haciendo constantemente a la Tierra. Pero bueno, aquí directamente nos están preguntando por algunas de las principales consecuencias del cambio climático global. Entonces, ¿qué ocurre gracias a que cambia la temperatura del globo? El derretimiento de los polos es algo que directamente sí se da como consecuencia del calentamiento global, ¿sí? Es algo que podemos decir, bueno, está sucediendo porque la temperatura aumentó. Pero antes de eso, el inciso B es el que nos habla de la consecuencia más directa, ¿sí? El cambio climático global, su consecuencia número 1 es que aumenta la temperatura. Y entonces, porque aumenta la temperatura, es que ocurre que se derriten los polos, ¿ok? Y esto a su vez trae otros fenómenos en donde pues también los suelos se ven afectados porque por las sequías hay más desertificación y pues esto también afecta a los bosques al haber un aumento de temperatura y cambiar el clima y haber menos lluvias y bueno, etcétera, también eso llega a afectar a lo que dice el inciso A, inciso C, inciso D. Pero la consecuencia directa es la B. Esa es la principal. Continuamos. Pregunta número 7 dice, las regiones, vamos a completar, son ejemplos de las zonas más densamente pobladas en el mundo. Bueno, para los de área 2, estos temas de población nos interesan, sobre todo los que van a estudiar algún área relacionada con la salud, porque es un tema de servicios, de calidad de vida, y pues en la geografía estudiamos todo eso. Vamos a ver en dónde se concentra la mayor cantidad de personas. Ya lo habíamos dicho en el área 1, que en el norte de Europa no vive casi nadie. Son países con baja densidad de población. De hecho, tienen que pedirle a la gente que migre para garantizar que haya niños, que haya nacimientos, porque casi nadie vive ahí por el clima extremo. Pero en el este de Oceanía sí es donde la mayor parte de las personas en ese continente viven, porque las otras regiones de Oceanía son desierto o tienen climas muy extremos o peligrosos para el ser humano. Entonces, en el este de Oceanía vive la mayoría de las personas. Bueno, entonces ya vimos por qué la A no es. En el este de América, en el este de América sí vive la mayoría de la población en ese continente. ¿Por qué? Porque ahí del lado este llegan muchos que migran, sobre todo a Estados Unidos, llegan a la costa este. Ahí está Nueva York, por ejemplo. Y en ese estado tenemos la ciudad de Nueva York, que es una de las ciudades más pobladas del mundo. Entonces, muchos migrantes de Europa, de Asia, llegan por ese lado y se quedan en la costa este. Ahora, si hablamos de Sudamérica, está Brasil, que es uno de los países más poblados de América, y es en la parte este donde vive la mayoría de la gente en Brasil. Entonces, pues esa parte sí está bien, pero el oeste de Oceanía, eso no está bien. ¿Por qué? Porque ahí tenemos desierto, tenemos climas extremos y mucha gente no soporta vivir ahí. Entonces ahí no vive casi nadie. De hecho, es una de las regiones en el mundo con menor densidad de población. Entonces lo vamos a eliminar. Y el inciso C es el correcto. ¿Por qué? Porque tenemos algo que les había dicho hace ratito en el área 1, que el sureste de Asia es la parte más poblada, no solo de Asia, del mundo. Ahí vive la mayor cantidad de gente, es un amontonadero de gente bárbaro. Y en el caso de África, aunque es un continente que sus países pues no son los más poblados del mundo, si tenemos que hablar en dónde vive la mayoría de la gente en África, pues sin duda es en el país en donde hay más oportunidades y más desarrollo, que es en Sudáfrica. Entonces, la respuesta está completa en ambas partes.
este de Sudáfrica y sureste de Asia. ¿Y por qué el inciso D se elimina? Bueno, porque el este de Asia no es de los más poblados. Hay ciudades que no, que aunque tienen una gran calidad de vida en el este de Europa, pero pues no son aquellas ciudades cosmopolitas, ¿no? Como como París, como Madrid, Roma. Y en el sur de América, pues tenemos a Brasil nada más, que es un país muy poblado, pero ya tenemos una mejor respuesta en el inciso C, así que nos quedamos con ella. Continuamos la pregunta número 8. Algunos de los principales indicadores socioeconómicos que se emplean para calcular el índice de desarrollo humano son. Muy bien, pues respuesta correcta, inciso A. Los indicadores que nos ayudan a medir qué tan bien viven las personas en esa sociedad, en esa ciudad, en ese país. Entonces, el desarrollo humano se vincula con temas de educación, con temas de economía y con temas de salud, ¿sí? Educación, economía y temas de salud. Entonces, el ingreso per cápita es un indicador que nos ayuda a medir qué tan buena es la economía de la sociedad que vive en aquella ciudad o país, cuánto gana cada persona, por así decirlo, cuál es el ingreso por los bienes o servicios que puede generar una persona. El alfabetismo es un tema de educación y pues nos ayuda a darnos cuenta cuántas personas saben leer en una población y por lo tanto pues a partir de saber leer se desarrollan muchas otras habilidades para poder tener otros aprendizajes, ¿no? Entonces, por eso el alfabetismo básico es muy importante como un indicador de desarrollo humano. Y la esperanza de vida es qué tanto o qué tantos años vive una persona en promedio en una ciudad o en un país. Y bueno, pues es un indicador que nos ayuda a darnos cuenta cómo andan los temas de salud en un país o ciudad, ¿sí? Porque no vive lo mismo una persona en Latinoamérica que una persona en Japón, por ejemplo, ¿no? Hay países que tienen una esperanza de vida de 80 años, mientras que en países desarrollados ya hay esperanzas de vida que llegan o rebasan los 100 años, por ejemplo, ¿no? También en otras etapas de la historia, la esperanza de vida llegaba hasta los 50 años, 60 años, pero como se ha ido desarrollando la tecnología, la medicina, la ciencia, pues la esperanza de vida ha aumentado. Entonces, es parte de medir el desarrollo humano en las sociedades y por eso la respuesta correcta es el inciso A. Continuamos, vamos con la número 9. Nogales, Ciudad Juárez y Reynosa son ciudades, pues todas estas son ciudades fronterizas, ¿estamos de acuerdo? Se encuentran en fronteras del norte del país y pues son muy icónicas o muy importantes. ¿Por qué? Porque son un acceso tanto para las personas que ingresan a nuestro país como las que salen del país, que sobre todo migran a los Estados Unidos o visitan los Estados Unidos, pues lo hacen a través de esos accesos. Y pues son ciudades, digamos, de paso, así se les dice, ¿no? Normalmente. Bien, continuamos. Vamos con la última pregunta del área número 2. Los forrajes en la comarca lagunera favorecen principalmente a la actividad ganadera de. La respuesta correcta es bovinos. Tenemos una zona en lo que es la comarca lagunera que incluye algunos estados como Coahuila, como Durango. Es una región en donde sus pastizales y el tipo de flora que hay ahí favorecen a que puedan pastar este tipo de ganado, ¿no? El ganado bovino. Y hasta aquí hemos llegado con la explicación de nuestra área número 2 de geografía. No se vayan, quédense a la explicación del área 3. Por supuesto, todos aquellos que van a estudiar alguna ciencia social, no se vayan.
pero área 1, área 2, estas preguntas pueden venir en su examen, entonces no se las pierdan también. Vamos a empezar con el área número 3, pero las otras áreas no se vayan. Estas preguntas son muy importantes, hay que conocerlas todas. Y bueno, los que van para área 3, como van a estudiar ciencias sociales, geografía es una ciencia que van a estar utilizando en sus estudios universitarios, entonces no se pierdan esta sección, es una sección un poquito más teórica. Y bueno, vamos a ver qué dice la pregunta número 1. Es un ejemplo de la relación sociedad-naturaleza como objeto de estudio de la geografía. Ojo, sociedad-naturaleza se refiere a que la geografía, como habíamos dicho ya, es una ciencia mixta porque estudia la relación del ser humano, su interacción con el espacio geográfico, ¿no? Entonces es geografía humana, geografía física. ¿Cuál es la interacción del ser humano que se alcance a apreciar en alguno de estos ejemplos? Por ejemplo, los usos horarios son divisiones de la Tierra hechas en el siglo XIX. Bueno, los usos horarios, muchachos, pues sí es algo que inventó el ser humano, pero ojo, esas líneas son imaginarias, esas no existen, ¿sí? Entonces, no hay una interrelación física con el medio geográfico, sino que eso está en la mente del ser humano. Esas líneas, los meridianos, los paralelos, los usos horarios, todo eso son abstracciones humanas y no hay una interacción real con el medio físico geográfico. Así que por eso se elimina el inciso A. La C, el clima se define por el promedio de las condiciones medias de la atmósfera. Bueno, pues aquí estamos hablando de cómo se define el clima, pero no estamos viendo una interacción del ser humano con el medio geográfico, ¿sí? Entonces, aquí solo estamos hablando de clima y ya. Hablando de pura geografía física, entonces no vemos una actividad humana, una interrelación con el espacio geográfico. Vamos a ver qué dice la C. La corriente de Humboldt, que entre paréntesis aclaro que es, hay que recordar que en los océanos hay carreteras, hay como, sí, tal cual, o sea, hay carreteras oceánicas, sí, que permiten a los peces y pues al alimento, al plancton, todo esto, les permite viajar de manera como más rápida a través de estas corrientes y tener siempre estos caminitos que no varían, sino que le permiten al ser humano estudiar cómo es que los viajes de ciertas especies y cómo va fluyendo el agua, convirtiéndose de agua caliente a agua fría, y eso también llevando consigo recursos, tanto minerales y nutrientes, para que puedan enriquecer a las aguas de otras zonas geográficas y modificar el clima de ciertas regiones naturales, ¿no? A través de que a veces las corrientes frías avanzan por un lado, las calientes por otro, y eso ayuda a regular los climas de algunas costas, de algunos países. Entonces, la corriente de Humboldt es una de esas corrientes. Hay numerosas, hay más de 30 corrientes y pues todas ellas tienen sus nombres. Está la corriente de California, está la corriente de Humboldt, que esa precisamente está pasando por América del Sur, llega a las costas de Perú y como es una corriente de agua fría, permite transportar a especies muy importantes para el comercio. Entonces, ahí es donde sí vemos una relación de la actividad humana, que es la pesca, cómo se relaciona con un fenómeno físico que como lo es una corriente oceánica, ¿sí? Entonces, la corriente de Humboldt tiene relación con la gran riqueza pesquera de Perú. Aquí tenemos geografía física y geografía humana. La pesca como una actividad del ser humano. Entonces, ahí tenemos nuestra respuesta, la que estábamos buscando. Ahora, ¿por qué la D no es? Las migraciones de las especies generadas por el cambio climático. Tenemos geografía física, el cambio climático es algo que se da en la naturaleza, pero las migraciones de las especies también es cuestión de la biodiversidad, de especies de animales que tienen que migrar por el cambio climático, pues es algo completamente de geografía física, aunque sea una consecuencia de la actividad humana, pero no es directamente
Aquí la opción no nos muestra a seres humanos interactuando con el medio geográfico. Respuesta correcta la C. Vamos con la número 2. Si vas de la Ciudad de México a Cuernavaca, la cadena montañosa que tienes que atravesar es, respuesta correcta, inciso D, el sistema volcánico transversal, ¿sí? Entonces, si vamos de la Ciudad de México a Cuernavaca, hay una cadena montañosa que es este sistema volcánico que pues tiene algunos de los volcanes más importantes de nuestro país. Y sabemos que la Ciudad de México, Puebla, Morelos, son estados, el Estado de México, son lugares y estados que tienen una estrecha relación con este ecosistema, con el eje volcánico transversal que alcanza hasta Michoacán, ¿no? Donde tenemos algunos importantes volcanes como el Paricutín. Entonces, pues así está, podemos revisar el mapa, hay que atravesar esa cadena montañosa. Los otros sistemas que se mencionan, como la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, están de manera vertical, ahora sí que generando un marco para nuestra República Mexicana de este a oeste, pero para ir de Cuernavaca a Ciudad de México, viceversa, pues hay que atravesar más bien el sistema neovolcánico transversal, que es como que si le pusiera una banda presidencial a nuestro país, ¿no? Hace como esta figura, este eje. Pregunta número 3. Las condiciones geográficas de las zonas pobladas en Asia se caracterizan por... Y tenemos montañas y vegetación para la silvicultura. La silvicultura en geografía es aquella práctica en donde pues se genera producción de madera, pero de una manera responsable, garantizando que se cumpla el ciclo renovable de, pues, de los bosques, ¿no? De la reforestación, todo este tema. Y países como Canadá y Noruega tienen gran silvicultura. Sin embargo, eso no es una característica de las zonas pobladas en Asia. Bueno, inciso B, llanuras y agua superficial para la agricultura. Esto sí es correcto porque Asia, fíjense que tiene gran agricultura. De hecho, podemos pensar en Asia, podemos pensar en los sembradíos de arroz y de tantos otros cereales como el trigo. Y tienen llanuras muy extensas, simplemente la llanura del Tíbet es una de las más famosas. Y tienen grandes ríos, eso es lo que llamamos agua superficial. Entonces estos ríos permiten garantizar el florecimiento de la agricultura y por eso grandes civilizaciones en Asia se levantaron gracias a la actividad pues de la agricultura, ¿no? Porque las llanuras acompañadas de estos ríos han permitido gran producción de todo tipo de alimentos. Entonces, por eso es el inciso B. Depresiones y aguas subterráneas para la minería. Recuerden que esto ocurre más en zonas montañosas. Inciso D, mesetas y selvas para la explotación de maderas preciosas. Aunque China sí es un gran productor de madera, pero lo que, digamos, lo que protagoniza a las zonas pobladas en Asia es el tema de las llanuras que sirven para cultivos. Entonces, ahí mucha gente se asienta en esos lugares. ¿Para qué? Pues para garantizar la actividad económica que puede ser un ingreso para sus familias, ¿no? Muy bien, continuamos. Pregunta 4. En México, el litoral con mayor número de ríos corresponde al Pacífico, Atlántico, Golfo de México o Mar de las Antillas. La respuesta correcta es el inciso A. Es el mayor, es el litoral con mayor número de ríos, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, es que los litorales tenemos el del Pacífico, tenemos el del Atlántico y tenemos también algunos ríos que no tienen vertientes hacia el exterior, ¿sí? Algunos ríos que se quedan como encerraditos en el territorio mexicano, ahí en la República, pero los ríos que sí tienen salidas, pues o desembocan en el Pacífico o en el Atlántico o en el Golfo de México. Pero la mayor cantidad de ríos en nuestro país corresponden al litoral del Pacífico, ¿sí? Es también la parte como más extensa, entonces por eso hay como mayor cantidad de ríos que pertenecen a este litoral. Respuesta correcta, inciso A.
Pregunta número 5. La región natural resultado del clima AF ubicada en la cuenca del Congo es la... Hay que conocer el significado de las claves de la clasificación según Köppen. El AF, todo lo que empieza con A en esta clasificación quiere decir que es un clima cálido, ¿sí? Un clima cálido o tropical. Y la F, por su parte, F minúscula, quiere decir que llueve todo el año. Lo recuerdo porque yo lo he asociado ya. Mira, te explico. A, B, C, D, E. Estos son los grupos que Köppen clasificó para hablar del clima. Y aquí ponemos desde el más caliente, te voy a poner aquí un circulito rojo, hasta el más frío, un circulito azul. ¿Sí? Entonces yo ya sé que si voy para la A, va haciéndose un clima cálido y pues las otras letras, mientras más me acerco a la E, es un clima más frío. ¿De acuerdo? Entonces la A es cálido, la B es desértico, la C es templado, la D es frío, la E es polar y así es como yo lo puedo recordar más fácil. Entonces la A ya sé que es cálido, que es tropical y las otras letras que esas sí son más y podemos tener una clase especial para verlas, me hacen saber si llueve mucho, si llueve poco, si hay alguna clasificación de suelo, por ejemplo, si hablamos del desierto, qué tipo de desierto es, si es estepario o si es desierto, así como el del Sahara. Entonces, la nomenclatura, el significado de las letras nos lo tenemos que saber, sobre todo aquellos que vamos a área 3 o a los que van al área 3, porque sí es una pregunta que puede venir en el examen y si no te sabes las letras, su significado, te puedes perder un poco. Entonces, te recomiendo que estudies la clasificación de Köppen, ahí que estudies bien la tablita que él hizo y bueno, al momento en el que ya pude hacer la traducción que AF es cálido y que lleve todo el año, puedo contestar lo que dice la pregunta. Dice, la región natural resultado del clima F ubicada en la cuenca del Congo es la... Bueno, sabemos que el Congo está en África y como ya me dijeron el clima, la respuesta correcta sin duda es el inciso D, es selva. El clima es caliente, es tropical y llueve todo el año. Por eso es el follaje es tan espeso, las plantas, ¿verdad? Son abundantes, hay muchísima vegetación, hay muchísimo tipo de diferentes de especies de animales y de todo tipo de plantas. Entonces, bueno, la selva tiene este clima, por eso tiene estas características, porque llueve todo el año y es caliente. Correcto, seguimos. Número 6. Nigeria es un país africano que por su alto índice de natalidad y pobreza tiende a la... Nacen muchísimos niños y no hay ingresos, no hay oportunidades, no hay un alto índice de... No hay un Producto Interno Bruto alto, ni per cápita tampoco. Entonces, pues va a tender, por supuesto, a la desnutrición este tipo de población. Lo demás, pues, pertenece más a respuestas para países desarrollados como la urbanización, la profesionalización. Y en el tema de la segregación, pues estamos hablando de otro concepto. Aquí como más bien nos referimos a que nacen muchos niños y hay pobreza, pues esos niños muy probablemente van a sufrir desnutrición. Seguimos. 7. Debido al lento crecimiento de su población a partir de 1950, Francia abrió sus puertas a la inmigración, principalmente de... Entonces, a partir de 1950 hubo un lento crecimiento en la población en Francia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguramente ya muchas mujeres empezaron a estudiar, empezaron a tener más oportunidades laborales. Los modelos de familia también van cambiando en muchas sociedades, sobre todo en aquellas que están más avanzadas, como Francia. Y bueno, pues en este caso abre las puertas a la inmigración para garantizar que, muchachos, pues que, como dije, la nación no se pierda. No se pierda el pueblo francés, que deje de existir porque ya no hay más nacimientos, porque ya no hay más niños. Entonces,
permite que lleguen migrantes para garantizar que la nación francesa en este caso pueda seguir existiendo. ¿Y a quiénes les abrieron las puertas los franceses en aquel tiempo? Pues a los argelinos. ¿Sí? Los que vienen de Argelia, que vienen de África, migran a este país y si algún día tienes planeado unas vacaciones a Francia, si vas a París o cualquier parte de Francia, verás que efectivamente hay mucha población afro de ascendencia afroafricana, ¿sí? Que son afrodescendientes. Entonces, los argelinos fueron algunos de los pueblos que emigraron gracias a esta oportunidad. Continuamos. Es una de las consecuencias principales en las ciudades receptoras de la migración rural urbana. Bueno, consecuencias principales para las ciudades receptoras de la migración. De aquellos que migran de un contexto rural a un contexto urbano. Bueno, pues ¿cuáles son esas consecuencias para quienes reciben, para los anfitriones? La respuesta correcta es la sobrepoblación, ¿sí? Porque podemos decir, bueno, lo hacen por buena onda, qué altruistas, pero no, estamos hablando de consecuencias, no lo perdamos de vista esto. El analfabetismo es un indicador que a veces se da más en la población que migra que en la que recibe, ¿sí? Y la desnutrición, esto también se da más en las poblaciones que suelen migrar que las receptoras, porque normalmente las personas que migran por temas de pobreza, por falta de oportunidades, por no tener recursos, pues van a viajar o a migrar a lugares en donde pues sí hay oportunidades, sí hay alimentos, sí hay trabajo. Entonces, el único problema que enfrentan, bueno, uno de los muchos problemas que enfrentan los países receptores o ciudades receptoras es la sobrepoblación. Dicen, ¿qué vamos a hacer ahora con tanta gente? Hay que buscar oportunidades para todos, trabajo para todos, servicios para todos, y bueno, es todo un tema. Vamos con la número 9. Es el número de entidades federativas en México. Esa pregunta sí es del primaria, ¿no, muchachos? Hay que recordar que en nuestro país hay 32 entidades federativas. Antes, cuando yo iba a la primaria, hace mucho tiempo se nos decía que eran 31 entidades y un distrito federal, pero bueno, ahora ya el Distrito Federal cambió su nombre a Ciudad de México y decimos que tenemos 32 entidades. Tal cual. Seguimos con la última pregunta del área 3 que dice, cuando la balanza comercial de pagos de México es negativa, significa que la balanza comercial de pagos se mide en lo siguiente, muchachos. Así como lo describe el inciso D, que importa más productos que los que exporta, ¿sí? La balanza comercial de pagos mide eso, que haya un equilibrio entre la cantidad de productos que importamos y los que exportamos, ¿sí? Y de hecho hay una balanza de pagos positiva que, en donde nosotros como país pudiéramos en una realidad pues más ideal exportar más de lo que importamos, ¿sí? O sea, vender más allá de la necesidad de estar comprando de otros países. Pero pues bueno, la balanza de pagos es negativa cuando México o cualquier otro país se ve en la necesidad de importar más de lo que exporta. Sí, porque bueno, recuerden que todo lo que es importación tiene un costo mayor, ¿sí? Nos genera más pago, más costo. Entonces, lo ideal sería tener aquí los bienes, los servicios, los productos necesarios para poder generar nuestras propias industrias y poder sustentar a la población. Pero a veces eso no es posible, entonces importamos. Bueno, hasta aquí con la pregunta 10 del área 3. Hemos llegado al fin del área 3. ¿Qué tal? ¿Estuvieron buenas las preguntas? Ahora vamos con el área 4, que pues son todos aquellos que van a artes, humanidades, un área muy bonita y pues vamos a ver cómo viene geografía en esa sección. No se vayan porque
créanme que en área 4 de repente nos meten preguntas así difíciles en geografía, interesantes. Entonces, todas las otras áreas necesitamos conocer estos ejercicios también. Muy bien, vamos con la pregunta 1. Es un ejemplo de la aplicación del conocimiento geográfico en la vida cotidiana. Ok, un ejemplo de aplicación de la geografía, del conocimiento geográfico. Está facilita. Respuesta correcta, inciso D, un uso de mapa turístico. Ahí estamos utilizando un recurso, ¿no? Que nos brindaron los geógrafos. Entonces, utilizar un mapa turístico es uso cotidiano de la geografía. ¿Por qué planeación de vías de comunicación, localización de países y capitales, planeación del uso de suelo? Estos no son tan cotidianos, no es algo que nosotros hagamos todos los días, sino que lo hacen los especialistas en esos temas. Vamos con la número 2. Llanura con vegetación predominante de tundra localizada en América. Muy bien, ¿cuál es la tundra? Es aquella región natural en donde tenemos un clima frío, ¿sí? Y que tenemos una fauna y flora abundante. Normalmente tenemos pinos, tenemos vegetación que es perenne, o sea, es decir, nunca se caen sus hojas o que se vuelven secas, ¿no? Siempre está verde la vegetación y pues tenemos animales bellísimos como de repente venados, felinos que viven en climas así fríos, osos. Entonces, la tundra es este tipo de región natural que vamos a encontrar principalmente, pues sí, en Estados Unidos, en Canadá, en el norte de Europa, pero no tan al norte, en algunas partes de Asia también encontramos en la parte norte, pero, o insisto, no tan al norte, no en las partes más, como decirlo, más cerca de los polos, no, sino que para eso hay otra región natural todavía más fría. Entonces aquí nos quedamos en la pregunta 2 nos quedamos con la respuesta que es la C, canadiense. Sí, la llanura con vegetación predominante de tundra localizada en América es la canadiense, porque Mississippi, Patagonia, Amazonas, bueno, el Amazonas se elimina porque esa no tiene una región natural de tundra, tiene una región natural de selva. En la Patagonia tenemos muchas llanuras, muchas mesetas, que es otro tipo de región natural más estepario. Y en el Mississippi tenemos, aunque hay zonas sí con un clima frío, pero normalmente acompaña o rodea zonas más templadas. Entonces, pues el Mississippi tampoco. Nos quedamos con la vegetación en Canadá, que está ya cerquita de los polos, pero todavía no llegamos a la parte más alta. Entonces todavía el frío no haya llegado a cierto nivel como para ya no permitir la vegetación y la vida de ciertas especies. Entonces, los bosques más hermosos y maravillosos que podamos ver, pues muchos de ellos están ahí en Canadá. Seguimos. Número 3. Río asiático importante para la agricultura china. Bueno, esta pregunta es muy interesante. De hecho, la he visto bastante últimamente en el examen, ahí para que le pongamos atención al tema de los ríos. Hace rato, en una de las áreas pasadas, vimos ríos de Europa, vimos el río Volga. Y aquí vamos a ver ríos de Asia que hay que aprendérnoslos, hay que conocerlos porque de repente sus nombres no nos pueden resultar tan familiares. Entonces aquí en la pregunta 3 tenemos el río amarillo. A lo mejor alguien podría decir, ay, pues a mí se me figuraba más el Mekong, ¿no? Suena más a Asia. Pues sí, es correcto, pero es el río amarillo o el Huangho. Aquí se los voy a escribir también con su nombre chino. Este, este río es tan extenso, es tan largo, que ha permitido ser un recurso de agua muy importante para el tema de la agricultura en China. ¿Sí? ¿Por qué se le llama río amarillo? Por el color de sus aguas, que es así como más de un color terroso, como color tierra. Entonces no es un color azul, no es un turquesa, se ve más amarillento y pues puede venir en el examen con cualquiera de los dos nombres. Entonces hay que recordarlo. Si es un importante río para la agricultura en Asia, es uno de los más grandes y más importantes. Continuamos.
Número 4. El uso excesivo de plaguicidas produce la contaminación principalmente de, bueno, los plaguicidas, ¿dónde es que los ponemos o que los ponen quienes los utilizan? Pues por supuesto en sembradíos, en cultivos, ¿verdad? Entonces, cuando se utiliza un excesivo uso de plaguicidas, entonces estos cultivos absorben estos contaminantes, ¿no? Y pues todo esto permea en el suelo, en la tierra y llega a contaminar nuestras aguas superficiales, ¿sí? Porque la troposfera pues se elimina, porque estamos hablando de capas, ahora sí que están en el cielo, por así decirlo. Entonces el plaguicida no directamente no tiene una contaminación hasta, hasta efectos después, que por supuesto todo está conectado y todo se contamina. Cuando una cosa se contamina en el planeta, se hace una cadenita y todo después se verá afectado, ¿no? Pero de manera directa, pues no. La atmósfera pues es otra capa que digamos está en el cielo, está en el espacio geográfico arriba, en el aire, y los lagos tectónicos. Bueno, esto como tal es un distractor nada más. De hecho, en temas de geografía, todo lo que tenga que ver con tectónica global, pues lo vamos a ver más enfocado a placas tectónicas. Entonces aquí nos están poniendo lagos tectónicos. Pero las aguas superficiales se ven contaminadas. ¿Por qué? Porque las aguas superficiales están estrechamente relacionadas con los cultivos, con los sembradíos. Entonces lo que reciben estos, pues estos sembradíos llega a desembocar o llega a contaminar a las aguas que pasan cerca, y pues entre ellos están los ríos, que son las aguas superficiales, los lagos, las lagunas. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta número 5. Los países desarrollados reciben un alto número de inmigrantes porque ¿por qué un país desarrollado estaría dispuesto a recibir migrantes? ¿Sí? Recuérdense que aquí la palabra in quiere decir que son personas que se van a introducir, son migrantes que se van a introducir a ese país. ¿Sí? Emigrantes son aquellos que salen de un país. Entonces también para recordar esos prefijos, porque en geografía hay que diferenciarlos. Entonces, ¿por qué los países desarrollados pueden recibir a los migrantes, a los inmigrantes? ¿Qué ganan ellos con eso? Bueno, obviamente, para un país desarrollado implica ciertos gastos recibir inmigrantes. Sí, o sea, hablando de qué ganan, primero vamos a hablar de cuáles son las desventajas para un país receptor. Hace ratito lo veíamos en una pregunta de un área, del área 3. Ellos van a tener que satisfacer con servicios sociales, van a tener que dar empleos, van a tener que dar educación a los niños de los inmigrantes, también lidiar con el tema de la sobrepoblación, ¿no? Que cada vez habrá más densidad de población, más contaminación, más gasto también de recursos naturales, porque donde hay más gente, pues se toma más agua, se talan más árboles y bueno, o sea, es todo un tema la sobrepoblación. Pero que entonces, ¿qué ganan? ¿Por qué sí reciben gente? Pues porque lo que dice el inciso D, requieren mano de obra barata. Entonces, los inmigrantes sí están dispuestos a realizar ciertos trabajos que ya la población local no, o la población local va a cobrar más caro por realizar eso. Servicios de jardinería, de construcción, de etcétera, etcétera. Y los inmigrantes van a cobrarles más barato, entonces pues por eso los reciben, ¿sí? Pero no es porque cuenten con políticas de apoyo económico anual, pues eso más bien es algo que les interesaría a los migrantes, no tanto al país receptor. Presentan rasgos culturales similares, no, no en todos los casos. O que cuentan con abundantes ofertas educativas, pues eso es algo que les interesa a los inmigrantes, pero no es la razón por la que reciban ellos a los inmigrantes. Por eso está el inciso B. Vamos con la pregunta número 6, que dice características que distinguen a un país en desarrollo. Ojo, en desarrollo. Esto quiere decir que, bueno, es un sinónimo de país subdesarrollado. O sea, los países desarrollados
no están en desarrollo, sino que los países en desarrollo están en una etapa anterior a los desarrollados. Entonces, en el examen los puedes ver como subdesarrollados o como en desarrollo. Entonces, nada más que no se te vaya a confundir con países desarrollados, son diferentes. Los países subdesarrollados se caracterizan por no contar con altos índices que miden la calidad del desarrollo humano, ¿sí? La calidad de vida de los habitantes. Son bajos estos índices, o sea, los índices de educación, de salud, de economía, son bajos. No hay muchas oportunidades. Aún dentro de este tema de la economía, en los temas de comercio, los países en desarrollo o subdesarrollados se dedican más a actividades económicas primarias, ¿sí? Que es como a la extracción de materias primas, a la agricultura, a la pesca, la ganadería, la minería. Pero ya los países que son desarrollados, ellos pues ya se dedican más a los temas de industria y todavía más allá a servicios, a comercio, a ofrecerte pues a las empresas en sí, ¿no? Ofrecer servicios, productos y pues venderlos, no necesariamente manufacturarlos. Porque la manufactura y las actividades primarias las realizan más los países subdesarrollados. Entonces, hablando de estos contrastes, otros muy importantes que vienen en el examen UNAM es que en los países subdesarrollados o en desarrollo, pues hay alta natalidad, nacen muchos niños porque no hay mucha educación sexual, no hay muchas oportunidades para las mujeres, ni de educación ni laborales. En contraste con los países desarrollados donde las mujeres tienen más acceso a la educación y oportunidades laborales, entonces pues ya no se dedican tanto a tener tantos hijos. De hecho, en Europa hay una crisis porque pues ya casi no hay niños, casi no nacen niños y pues la población se va haciendo vieja en el sentido de que la mayoría de la población está arriba de los 50 años y no están naciendo nuevas generaciones. Muy por el contrario, los países en desarrollo, subdesarrollados, donde hay alta natalidad y hay sobrepoblación infantil y juvenil, entonces casi no hay empleos, casi no hay oportunidades para estos niños, para estos jóvenes. Y bueno, estos contrastes son los que hay que considerar en ese tipo de preguntas. Vamos a ver qué opciones nos pusieron aquí. De entrada, les digo que la respuesta correcta es la A y vamos a analizar por qué. Me está diciendo que en los países en desarrollo hay un desarrollo económico dependiente. Es verdad, no son independientes, dependen de las potencias mundiales para poder tener un mejor desarrollo económico. Piden préstamos y de todo. Ahora, en el tema de actividades económicas, se dedican más a la exportación de materias primas. No le pueden ganar tanto a la exportación de materias primas como si exportaran otro tipo de productos o servicios, podrían ganar más los países en desarrollo. Pero al ser materias primas, pues es una actividad económica primaria, es básica. No hay tanta ganancia por eso. Ahora, importación y productos manufacturados también entran en esta categoría de como actividades secundarias, en donde pues los países que ya están desarrollados no se dedican tanto a la manufactura, sino que la manufactura la mandan a hacer a Taiwán, a Filipinas, a México, y ellos ya con lo que se manufacturó lo venden y pues lo venden a mejor precio y ellos le ganan más sin trabajar tanto. En cambio, pues la mano de obra en China, Filipinas, Taiwán y todos estos países que estaba poniendo de ejemplo, pues no les pagan tan bien. Entonces, pues estos países en desarrollo son dependientes de las otras potencias, ¿no? Y lo que les quieran pagar por su mano de obra. Por eso la respuesta correcta es la A. Los demás tenían algunos elementos que los descalificaban. Por ejemplo, la B decía importación de materias primas. No importan materias primas, las exportan, ¿sí? La C, desarrollo económico independiente. No es independiente, dependen de las potencias mundiales. Importación de materias primas agropecuarias. No importan, exportan materias primas agropecuarias. Y bueno, nada más de leer las primeras frases nos dábamos cuenta por qué se descalificaban. Seguimos con la número 7. La región de los Balcanes tuvo grandes cambios territoriales debido a
Interesante. Siempre nos van a meter quizá alguna pregunta de desintegración y configuración del mapa, ¿no? A partir de la década de finales de los 80s y inicios de los 90s empezaron a surgir todas estas situaciones de la desintegración de la URSS y además otros países en Europa ya se habían desintegrado y necesitamos saber qué países se derivaron de cuáles, porque es pregunta de examen, como lo veíamos hace rato en otra área. Entonces, la respuesta correcta en la 7 es el inciso D. La región de los Balcanes tuvo grandes cambios territoriales debido a la desintegración de Yugoslavia y de ahí surgieron pues algunos países como Croacia, como Kosovo, y bueno, se le llama región de los Balcanes a esta costa de estos países tan maravillosos, que ahí les recomiendo echarse algún documental o visitar algún video de cómo son los Balcanes, son bellísimos. Y pues estos países se desintegran de Yugoslavia. 7 países se producen a partir de esta desintegración. Vamos con la número 8. La principal zona de producción de petróleo en México es la... Ok, es bien conocido que la parte de la República Mexicana en donde más se da petróleo es en la costa del Golfo de México. Ahí están en Veracruz, en Tabasco, en la parte norte, en Tampico. Tenemos estas costas que son grandes productoras de petróleo. También para aclarar, no solamente es en el Golfo de México, porque en las costas de Chiapas, que dan hacia el Pacífico, también hay petróleo. Y en el examen UNAM te pueden integrar todas estas. Entonces, nada más para que sepas que en Chiapas también. Pero principalmente, la mayor cantidad de puntos está en el Golfo de México. Seguimos. 9. Los estados de la República Mexicana que tienen un bajo grado de desarrollo industrial son bajo grado de desarrollo industrial. Muy bien. Tenemos Morelos, Ciudad de México y Puebla, Tlaxcala, Querétaro y Guanajuato, Veracruz, Tabasco y Yucatán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Déjame decirte que en Puebla hay grandes corredores industriales. También en otros estados como en Querétaro hay mucha industria, sobre todo aeroespacial. En otros estados como en Veracruz podemos también encontrar industria. En Ciudad de México. Pero en los estados donde no encontramos tanto desarrollo industrial, sino que más bien son otras las actividades económicas que se desarrollan, es Guerrero, Chiapas y Oaxaca, ¿sí? Que se dedican más a las actividades primarias, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de actividades económicas primarias, pues nos referimos a la pesca, a la agricultura y pues no han destacado por ser estados con gran industria, no, sino que vemos que los corredores industriales están más cerca de la parte centro de la República Mexicana, como dije, Estado de México, Puebla, Querétaro. Tenemos también la parte norte que cada vez se está desarrollando más en algunos estados como Nuevo León, pero en los estados del sur, como los que acabamos de mencionar, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, se dedican más a las actividades primarias. Y por último, para finalizar este maratón, esta guía larguísima de geografía que abarcamos las 4 áreas, vamos con la pregunta número 10 para ver qué nos dice el examen y ver si estamos preparados para el examen real de la UNAM. Dice la pregunta 10. Puertos marítimos más importantes para México, ya que se caracterizan por actividades de exportación e importación. Hay que conocer los puertos marítimos de nuestro país porque en el tema de actividades económicas es muy importante saber cuáles son los que reciben mercancía y los que envían mercancía. Estos puntos en el país, muchachos, se encuentran sobre todo en Veracruz y en Lázaro Cárdenas. O sea, estos puertos nos están mostrando ahora sí que la entrada por la parte este y entrada por la parte oeste. Veracruz al este, Lázaro Cárdenas al oeste. Ahí tenemos los puertos o dos de los puertos más importantes de nuestro país.
pero hay que conocerlos todos para que en el examen no nos vayamos a confundir. También hay en Manzanillo hay importantes puertos, hay otros más en el Golfo de México, pero bueno, Veracruz, Lázaro Cárdenas, de los más importantes. Y hasta aquí llegamos. Los felicito por permanecer hasta el final de este video porque geografía, aunque es una materia sencilla y en todos los casos solo vienen 10 preguntas, pues que sea esa sección en donde las 10 preguntas las puedas contestar de manera perfecta y así pues puedas alcanzar el puntaje que sueñas para poder ingresar a la carrera que deseas. Así que yo me despido, soy la profesora Nelly Valadez, estuve muy contenta de estar con ustedes y si tienen ahí alguna duda, déjenos por favor sus comentarios, también si tienen ganas de algún video o revisar algún tema en particular, háganos saber sus peticiones. Hemos estado concediendo peticiones de los videos que nos han pedido, hemos subido y pues bueno, entonces ahí estamos comunicándonos y les deseamos muchísimo éxito en su examen de ingreso a la UNAM. Hasta pronto.